Bienvenidos otro día, otra vez. Casero Podcast. Casero Podcast, episodio 67. Sí. Viernes. 5 horas son 19, actualmente. 19:05. Para los que están en vivo, en twitch.tv/soynildo. En la televisión, canal 3 de BCC. Sí, los jueves 21:15 o los viernes a las 13. Ahí está. En diferido, YouTube también, Casero Podcast. Ahí lo pueden buscar. Lugar de podcasting que quieran escuchar podcast, ahí estamos. Ahí estamos, Apple seguro. Music, lo que les guste. Lo que deseen. Hoy es algo diferente. Hoy es una charla distinta. Es una charla un poco tertuliana, Siempre digamos. decimos igual que son charlas distintas. Bueno, pero hoy es distinta a las anteriores. Hoy es distinta de verdad. Claro, hoy es distinta a las anteriores. Y probablemente si la semana que viene hacemos otra, va a ser diferente a esta. Tienes razón. Porque hoy nos toca hablar sobre el alquilar el servicio de un chef o un cocinero para tu casa. Puede ser un chef, puede ser un barman, puede ser alguien que se dedique a la gastronomía para que vos tengas una experiencia diferente en tu casa. ¿Solo para tu casa o puede ser para una fiesta? Puede ser un evento. Pero viste que no estamos muy acostumbrados a eso. No, hay muchos lugares, muchos países en que sí se estila. Es más, hay empresas inclusive que tienen un catálogo de chefs, hablando de webs online, en la que vos mirás y tienen un catálogo de diferentes tipos de chefs dedicados a diferentes ramas de la gastronomía, en los que vos podés contratar su servicio para que vayan a tu casa y te hagan una cena íntima, por ejemplo. Bien. ¿No? Bien. 2, 4 personas, 18. Pero viste que acá, por ejemplo, cuando vos haces una fiesta, organizás algo, normalmente compras como todo ya estipulado qué es lo que se va a hacer. O sea, no es que compras mejor dicho, alquilás el servicio de un chef, sino que agarrás y compras, bueno, sí, sándwiches tanto, el asado va a ser de tal forma, y ya como que tenés todo súper estipulado. Sí, pero el servicio de lo que tiene es que lo llevas a otro nivel. Es como tener en tu casa el nivel de un restaurante. O lograrlo. Que mucho de esto pasó durante la pandemia. Y antes de terminar con esta idea, quiero preguntarles a ustedes a ver si alguna vez han tenido esta experiencia. Si han llevado a alguien a cocinar a sus casas. ¿No? Si han tenido ese tipo de servicio. Porque les vamos a contar un montón de cosas en base a eso. Entonces, durante la pandemia lo que sucedió fue que muchos restaurantes dejaron de recibir público. Sí. Entonces se amplió la gama a nivel delivery. Tuvieron que volverse creativos. No, pero digo a nivel delivery. Como que hay mucho por más supuesto, delivery que antes. Por supuesto. No, ahora el tema de deliveries incluso está muchísimo más masificado con el tema, no solamente con este tema de la pandemia, sino que ya venía en auge con el tema de las aplicaciones de delivery. Claro, pero ¿me entendés que estaban todos los restaurantes clásicos, los que te mandaban hamburguesas, las hamburgueserías, las pizzerías? Las famosas roticerías que te mandan a tu casa, ¿no? Que por cierto, acá en Minas hay un montón. ¿Qué se adicionó en la pandemia? La Dark Kitchen, que hablábamos nosotros hace un tiempo. Sí, ¿no? O sea, esas cocinas Dark ocultas. Kitchen son cocinas ocultas que solamente trabajan con delivery. No traen público dentro de la casa de comida. Claro. Solamente trabajan enviando comida. Claro. Y se adicionaron los restaurantes, ¿no? Restaurantes gourmet, restaurantes de alta gama, digamos, de gastronomía diferente, etcétera, etcétera. Mucha gente durante la pandemia que pedía a esos restaurantes porque le gustaba ir, en su casa, no era que desarmaban el paquetito como venía y lo comían desde ahí como hacemos la mayoría de las personas, sino que se preparaban una cena de restaurante en su casa. Pero eso pasaba durante la pandemia. Cuando no podías llevar gente a tu casa, cuando esto y lo otro. Antes siempre estuvo el hecho de llevar a un cocinero o llevar a alguien que ambientara la fiesta o le diera no sé, como una altura gastronómica diferente, como una estética diferente a esa cena que vos querías plantear. Claro. Estoy hablando de cocineros, estoy hablando de barmans, estoy hablando de cualquiera que se dedique a la gastronomía, ¿no? Puede ser un sommelier y tener una cata de vinos en tu casa, por ejemplo, que se hace. Se arma una picada gigante y después el sommelier explica cada paso, cada vino, cómo funcionan, cómo se toman, la experiencia en general del vino. Que es igual durante la pandemia, ¿sabes que había restaurantes, por ejemplo, que como no podían recibir el público dentro del restaurante, entonces te llevaban la experiencia a tu casa? Claro. Pero ahí te llevan la experiencia como delivery. Pero, no, la experiencia, o sea que, a ver, había un restaurante de sushi que creo que era de Madrid, España, en donde, si bien trabajaban con delivery y demás, si vos querías tener la experiencia realmente del restaurante, vos podías realmente
alquilar ese servicio y venía la gente y te hacía el sushi en tu casa, tal cual, como si vos estuvieras dentro del restaurante. Incluso te enviaban un sushi man. Te llegaban a ambientar tu casa parecido a como era el restaurante. O sea, un servicio bastante completo e integral. Y eso sucedió durante la pandemia al no poder ir la gente a los restaurantes. Claro, pero ahí ya estás, digamos, alquilando o contratando un servicio de experiencia. No es que estás contratando un cocinero. Porque muchas veces ha pasado esto. Y hay muchos cocineros, por ejemplo, que van a cocinar a la casa de alguien porque hay un evento o lo que sea. Y cuando llegas a esas casas, los tratan como si fueras parte del servicio de la casa. Cosa que no está del todo bien. Claro. Porque vos lo que tratás cuando vos te ofreces para hacer ese servicio, lo que querés es mostrar una experiencia diferente. Entonces, claro, más allá de cocinar, de estar, ¿no?, el tiempo que sea necesario en la cocina, cuando se van presentando los platos, el cocinero tiene como esa, por lo menos el que tiene ganas de mostrar lo que está haciendo, tiene esa perspicacia, ponele, o lo que sea, de ir hasta la mesa y comentar el paso a paso, por qué así, por qué asá. Y es más, hay lugares en los que las personas que contratan el servicio le piden al cocinero llevarlos con él durante las compras. Mira vos. Ir a los mercados, Eso está interesante. Porque es una perspectiva diferente. No es el voy a comprar las verduras que más o menos veo que están lindas, sino que es voy a comprar verduras específicas por tal o cual cosa. ¿Cuál me das? ¿Cuál no me das? Y muchos de ellos también, porque claro, los cocineros suelen conocer a los feriantes. Claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, esa magia de conocer al feriante que sabe qué productos te puede o no dar, otorgar, lo que sea, eso es parte de la experiencia también. Hay mucha gente que lo pide. Acá no lo he visto. Es muy, muy raro verse que se vea acá en Uruguay, por ejemplo. Pero sí sé que hay gente que es apasionada por eso. Bien. De tener toda la experiencia integral. Desde que vas al desde mercado, que se va a comprar los ingredientes para las cosas que vayas a cocinar hasta realmente, no sé, estar cerca cuando el chef realmente está haciendo su plato, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, está todo el día contigo, básicamente, ese día. A ver, no todo el mundo lo puede pagar a eso. Te iba a decir que, por lo que me contás, suena como algo caro. Tenés que estar todo el día. Como cocinero tenés que estar todo el día. Entonces, es una jornada extensa, gasto, ¿no? Es un costo, lo que sea. ¿Vos has tenido algún tipo de experiencia? O sea, ¿vos te han sí, he ido alquilado, digamos, el servicio de chef en algún... ¿Pero fiesta o cena particular? Cumpleaños. Sí, nos tocó un cumpleaños una vez con Paipo, que lo invitamos. Paipo, sí, estuvo hace un tiempo por acá. Nos tocó ir a un cumpleaños de unas personas y nos pasó eso. Como que no querían que los cocineros estén en la fiesta. Claro. O sea, los trataban como si fueran servicio de la casa, por ejemplo, ¿no? Un empleado que vos tuvieras en tu casa. Claro. O sea, no te digo que esté mal, porque, bueno, está bien. La fiesta, la cocina son cosas diferentes. Pero nosotros queríamos como ser parte, ¿no? Y demostrar lo que estábamos haciendo. Más allá de que lo que comieron estuvo excelente, que era rico, que era fácil de hacer, que lo que sea. ¿Y ustedes trabajaban y además, o sea, cocinaban y además también iban a servir la comida? ¿O había mozos? No, habían mozos. Ahí está. O sea, que ustedes no iban a servir. No, nosotros no íbamos hasta la... Pero puede pasar, ¿no? Pero podría pasar. O sea yo quiero contratarte a vos y no contrato un mozo, por ejemplo. Puede. Vos podés venir y servirme la comida también, por ejemplo, ¿no? Perfectamente. Es lo que más se hace. Es más, muchas veces los mismos anfitriones son los que hacen ese trabajo, ¿no? De agasajar a sus invitados con nuestra comida. Que es lo más lindo a veces porque tenés todo ese contacto de que vas y venís y muchas veces te invitan a que vayas a hablar sobre lo que estaban haciendo. ¿Y qué le encontraste de diferente? Más allá de que me dijiste que tuviste un poco la experiencia esa que fue un tanto agridulce con que no te sintieras integrado, pero ¿qué experiencia tuviste en cuanto a la libertad creativa? Porque estuve leyendo algunos reportajes que le hacían a chefs que les han pagado ese servicio y decían que ellos, y no quiero sugestionar con esto lo que vayas a responder, pero decían ellos que se sentían un poco más libres creativamente, porque en realidad no es que
en los casos que estuve viendo, los reportajes que estuve viendo, no era que tenían que cocinar algo en específico, sino que tenían la libertad para hacer más o menos lo que ellos vieran que podía ser un plato para ese tipo de eventos. A la que fuimos nosotros, ya el menú ya estaba estipulado. Claro, en ese caso vos tenías que seguir simplemente lo que estaba estipulado desde un principio. Claro, teníamos que seguir lo que estaba. Si bien sí, nosotros pudimos jugar con lo que teníamos, ¿no? Para darles como nuestra impronta a la comida, que fue lo que hicimos con Paipo, por eso quedó divino. El hecho de tener esa libertad, también la puedes tener. También la puedes tener. O sea, las dos partes están bien. O sea, depende de la contratación. Claro. ¿No? Depende del tipo de contratación, depende de quién sea que te haya tocado ir a cocinar o cómo sea la mecánica de la fiesta. A veces hay menúes, porque claro, muchas veces hay menúes porque hay personas con diferentes patologías. Entonces tenés que restringirte a ir como, ¿sí? Siguiendo una línea de pasos y cosas para, no sé, celíacos, vegetarianos, claro, lo que sea. Claro. ¿No? Entonces tenés como... Sí, de modo tal que ahí está, que la comida sea apta para todos los que están invitados. Claro. O tener platos aparte, que a veces no está tan bueno, ¿no? Porque está bueno que sea una cocina toda integral y que todos puedan comer lo mismo, ¿no? Que se haga una diferencia porque sos vegetariano. No. Si hay un vegetariano en el medio, hacemos platos vegetarianos para todo el mundo. Y en cuanto a los tiempos, digo porque, a ver, sabemos que, por ejemplo, en los restaurantes, el que cocina está, lo voy a decir coloquialmente, al palo todo el tiempo. Es igual. Es igual. O sea, estás... A ver, no estás tan al palo por el hecho de que no tenés comandas constantes. Claro, ahí hoy está. no tenés esa fluctuación de público, ese entra y sale público y cambia las mesas, rota la mesa. No, eso no lo tenés. Ahí sí estás al palo en ciertos momentos. Al momento de servir tal o cual paso. Sí tenés los tiempos de cada paso de la cocina, sí los vas manejando. Pero al momento de servir, lo único que haces rápido es emplatar todo de una para que todos los platos salgan al mismo tiempo en cada paso. Ese es el momento rápido, digamos, que hay. Después la cocina, muchas veces lo que se estila es llevar los cocineros por lo menos 1 o 2 horas antes. Si es 2 o más, mejor. ¿No? Como para tener todo un armado integral de esa cocina y que se pueda sacar todo en tiempo y forma. Más allá de cocinar todo y hacer las preparaciones. ¿No? Porque eso también es parte. Después es simplemente emplatar y disfrutar el evento. Una vez que tenés todo más o menos armado, es emplatar y disfrutar el evento. ¿Qué es lo que normalmente pasa? El estrés primordial en este tipo de eventos es el cocinado, el armado de todo para que todo pueda salir. Claro. La cantidad de porciones, los tipos, las salsas que vayas a usar, lo que sea. Después te reís durante todo. Es emplatar y esperar mientras te estás riendo con el resto. Y muchas veces es lo que te digo. Muchas veces los mismos anfitriones te invitan a la mesa y que seas parte de la mesa para ir comentando y hablando sobre la cocina. Sí, si organizar algo así, por ejemplo, me gustaría que, o sea, si llego a contratar a un chef, me gustaría incluso que la cocina se pueda ver, ¿no? Y que vean que hay un chef trabajando y cómo hace las cosas. Eso me parece que podría ser un buen añadido para una comida, una cena empresarial, ponele, ¿no? Eso te iba a decir, incluso muchas fiestas de fin de año acá, por lo menos. En las cenas de camaradería lo que se hace mucho es que contratan, sí, pero gente que hace asado, porque somos muy del asado y ves de repente alguien que está en la parrilla está haciendo el asado que al ratito vas a comer. Lo que pasa es que acá se maneja mucho el catering. Entonces tenés como eso te iba a decir acá, empresa de catering. La gente está muy acostumbrada a eso. Que te lleva todo armado y lo único que hace es servírtelo en el momento. O llevan un asador con ellos para que y el asador es que lo hace en el momento para que esa carne te llegue con una buena temperatura y demás. Sí, que te asan en el momento. Eso es lo que más he visto en cenas de estas de fin de año empresariales, de camaradería, en fin. Que lo único que he visto ha sido un asador. Nunca me ha tocado justamente una fiesta donde contraten el servicio de un chef para hacer el menú. Claro, aparte es lindo. Sí. ¿No? Tener como una mesa. Por ejemplo, tenés. Si no, y la experiencia capaz que también se siente un poco más orgánica, ¿no? Sí. ¿Viste que hay casas que tienen esas cocinas que son una isla en el medio? Sí, viste, eso está impresionante. El cocinero ahí en el centro y todos alrededor con sus platos y estar salteando y haciendo cosas y conversando mientras cocinás y después ir sirviéndoles ahí en el momento. Eso es divino. Hay muchos restaurantes que son así. Acá en Uruguay no hay tantos de esos. Sí, he visto, pero... Muchos de comida china, ¿no? Que tiene una plancha gigante. Que está pero lleno esos de restaurantes con la cocina abierta al público, que la puede ver cualquiera, ¿no llevan un poco más de presión para el chef? Para el cocinero, sí.
Digo porque chef, cocinero, ¿no? A mí me gusta decir cocineros porque yo sé, entiendo la diferenciación. Si querés explicarla para que la gente que no lo sabe, porque hay gente que para algunas personas todos los cocineros son chefs. Sí. Y si querés explicar la diferencia que hay entre chef y cocinero, porque así también la gente lo puede distinguir, ¿no? El título de chef te lo dan los años, te lo dan otros cocineros, no existe un título de un centro de estudio que te diga chef. Bien. O sea, te lo dan es bueno bajar ese mito porque normalmente cuando aparece un curso te dice esto es curso de chef. Curso de chef, es mentira. Es mentira. Y que me vengan a decir lo que quieran porque se los voy a refutar toda la vida porque es así. O sea, vos básicamente si sos el chef sos como el jefe de la cocina. Es la palabra, es la traducción, digamos. Sos el jefe la traducción directa cocina. es eso. Sí, sos el jefe de la cocina. Es un título honorario, digamos, que tienen los cocineros con mayor experiencia. Que entre cocineros te pueden decir chef. Hay muchos que les gusta que les digan chef, ¿no? Les da como ese ego. Pero son cocineros al fin y al cabo. Son cocineros. Todos somos cocineros. Bien. Pues sabes que he visto mucha gente de tu generación que ha estudiado gastronomía recientemente que justamente dice no me digas chef, mejor decime cocinero. Sin embargo, he visto gente de otras generaciones un poco más grandes, más experientes que te dicen no, yo soy chef fulano. Esa cuestión de ego, de superioridad, de no sé, temas probablemente que tengan que tratar con algún psicólogo. Porque también está bueno. Pero son cosas que o sea, no sos más que nadie por tener un rango de... No es algo que yo me sienta parte de... No me importa. ¿Me querés decir chef? Decímelo. No te voy a decir que no. Soy cocinero. Me gusta autodenominarme como cocinero. Por eso te digo, he visto mucha gente de tu generación que opina exactamente igual. Pero en cuanto a los servicios estos, son experiencias que están buenas que se vivan. Una cena íntima, como te decía, una cena para 3, 4 personas o para 2, una cena romántica. Claro, también está el hecho ese de que depende del tipo de cocinero y el tipo de propuesta gastronómica que vos vayas a tener, es el costo que va a tener. Eso te iba a preguntar, a ver si tenías idea en cuanto a los costos. Porque supongo que si es una cena íntima, te va a costar quizás más, digamos, que si es... Y depende de quién contrates. También depende de quién contrates. Por ejemplo, ¿no? Si es alguien que a nivel público conocido... Claro, si tiene mucho renombre, capaz que te cobra más caro simplemente por el nombre que tiene. El nombre. Muchas personas contratan a estos chefs de programas de televisión, ¿no? Un Gordon Ramsay, un Francis Mallmann, llámese cualquiera. Justo el que te iba a nombrar, Mallmann. ¿Viste? Los contratan y ellos con ellos mismos se llevan un equipito de personas, por ejemplo, para que ese equipo de personas, bajo su tutela, sean los que se encarguen de la cena. Ahí sí hacen el trabajo de chef, ¿no? Ahí hacen... Y esos chefs, digamos, de renombre, lo que hacen es ser parte de la cena. Ellos no cocinan. Claro. Ellos no cocinan. O sea, cada tanto. Eso te iba a decir. Agarran, miran un poco, dan alguna instrucción particular y listo. Pero son ellos, parte de la cena. Y están allí y le dan como... Bueno, jerarquizan, supongo, la cocina. Porque, claro, servirán los platos y estarán ellos ahí y le dirán, mirá, esta es comida de fulano. Claro. No, y no solo eso. Hay mucha gente que paga eso por el simple hecho de aparentar. O sea, es más, yo por interno he escuchado que de muchos, porque he conocido varios, de que cuando van a un tipo de estas cenas, el dueño de casa, digamos, le dice... Vos acá sos mi amigo. Vos hacés como que sos mi amigo. ¿Me entendés? Acá disfrutamos todos. Si querés traerte tu gente, sos mi amigo. Yo te voy a tratar como amigo. Como para aparentar un estatus social que no tiene sentido. No tiene sentido. Pero pasa. Pero pasa. Por eso les digo, es muy... Ahora es como que de repente yo contrato a Mallmann justamente y por ejemplo. Sos mi amigo acá y viniste a cocinar porque sos mi amigo. Viniste a comer conmigo porque sos mi amigo. Si querés traer tu gente para que cocine lo que vos haces. Vas cada tanto a la cocina de última, decís cualquier cosa y chao. O sea, hay una falsedad tremenda a veces en ese tipo de escenas. Pero esto pasa a veces cuando hay gente muy, muy conocida. Claro, nivel muy importante, por ejemplo. Muy emblemática, sobre todo, ¿no? Que está en todas las redes todo el tiempo. ¿No? En radios, en televisiones, en lo que sea. Son como esas personas. ¿Qué pasa? ¿Está bueno? ¿Te reís? Sí. Porque si lo ves de afuera... Me imagino. Te toca estar...
Te vas a reír porque vos decís, no pueden pagar esto, ¿me entendés? No pueden pagar esto. Entonces, por eso te decía hoy temprano, el poder pagar, ¿no? El poder pagar ese servicio depende del cocinero. Si es un cocinero novato, te va a salir más barato, porque tal vez no conozca. Y si es uno que tenga mucho renombre. Si es uno que más o menos conozca, ¿no? Que tenga cierto tiempo en la gastronomía, te va a cobrar otro precio, porque sabe lo que sale. Y si es alguien de renombre, vas a tener un precio excesivo. Por ejemplo, ir a comer al restaurante del cristiano este que te tira la sal así. Sí. Que por cierto, él no cocina demasiado. Él no cocina. Él tiene una boutique de carne. Y ahí se cocina carne y vas a lo ves y hace videos y demás. Pero bueno, a él lo podés contratar si querés. Si vos tenés una fiesta, por supuesto, y obviamente sos muy adinerado, lo podés contratar. Sí, lo podés contratar y él viene y hace su show, porque aparte el tipo es un showman, es verdad. Eso sí. O sea, él tiene mucho carisma, entonces es un showman, ¿viste? Es más, tira la sal al lado tuyo y te dice, tomá la sal, tira la vos también. Claro. Bueno, y en cuanto a precios, ponele, si vamos a hablar en números, acá en Uruguay. Sí. Si tenés un cocinero más o menos, ¿no? Un cocinero que vos decís, bueno, sabe, tiene idea, que esto que lo otro. Mínimo, solo para el cocinero se te van a ir por lo menos 3.000 pesos. Únicamente para el cocinero. Eso sin contar lo que haya que cocinar. Lo que haya que cocinar, sí. O sea, te estoy hablando de 3.000 pesos si son 3 horas. No, 3, 4 horas. A ver, si es... Claro, esto para, por ejemplo, una cena podría ser. O un almuerzo. Sí, una cena, un almuerzo, lo que sea. Una cena que un almuerzo. Sí. Es como que te preparás mejor para una cena que para un almuerzo. Es cierto. No tenés más aparte como que la cena lleva eso de que es más formal. Sí. Es como que reviste una formalidad que tiene que capaz que el almuerzo no la tiene. Y a veces no tenés nada que hacer de noche. También. Entonces, es cierto, sí, de repente... después te quedas tranquilo en tu casa. Ahí está. Es lo más normal. No, incluso los que vayas a invitar capaz que tienen más disponibilidad de estar a la noche que en el día. Sí. Pero claro, acá en Uruguay puede que te cobren eso. O sea, la hora de trabajo puede que esté arriba de los 600 pesos. Solo la hora de trabajo. Y acordate que es lo que dijimos recién. Por lo menos tiene el cocinero tiene que estar 2 horas antes, por lo menos, para poder ir armando todo. Más lo que lleve el evento... Más si hay final del evento, lo que sea, el cocinero te va a cobrar todo. Sí sabe cómo se maneja. Quizás si es un novato, capaz que te puede salir un poco menos. También la experiencia que vas a tener es diferente entre el novato, el que sabe, ¿no? La experiencia también... Sí, no vas a comparar a una persona que esté muy acostumbrada a ser contratado para este tipo de eventos que alguien que recién... Claro. A ver, sin menospreciar a nadie, pero alguien que recién se ha recibido, que esté haciendo sus primeras armas en esto de la gastronomía. Ver, el tema de la sazón puede ser exquisito y puede ser hasta más sabroso lo que te da un novato que alguien que conoce. El tema pasa más en la estética, en los tiempos, en cómo se entrega, ¿no? Y claro, ahí es cuando se ve un poco la diferencia. Pero, o sea, que sepa, que haya estudiado menos o que tenga menos experiencia en una cocina no quiere decir que cocine peor que el otro. Está bueno eso también, está bueno derribar un poco ese mito también, porque viste que a veces se piensa que por tener más experiencia seguramente vas a cocinar mejor. No, ¿tenés más herramientas? Sí. Podés lograr diferentes cosas con mucha más facilidad, capaz que sí. Porque tenés como esa habilidad mental o esa experiencia de saber que esto combina con esto con esto, y tenés como herramientas para guiarte. El novato tal vez no. Entonces se base en las recetas que tiene. Es como la diferencia. Las recetas capaz que le quedan impecables. Pero vos habiendo estudiado gastronomía, siendo cocinero, vos salís con las herramientas para hacer platos buenos. Sí, sin duda. Pero tenés las recetas fijas. Un cocinero experimentado. Claro, un cocinero experimentado quizás puede ser más creativo. Puede jugar mucho más con la creatividad, con los emplatados. Puede hacer algo diferente. Sí, no sé. Se me ocurre ahora una vinagreta de ciruela fermentada. Eso es algo que en cualquier centro de estudio no te lo van a enseñar. Porque no tenés cómo saber que eso existe. Claro. Porque no son cosas que se enseñan habitualmente en los cursos de cocina. Sí, sino que eso lo adquirís con el tiempo. Lo adquirís con el tiempo. Con la prueba. Con la lectura, con lo que sea. Con lo que esté en tendencia. Con leer a alguien, ¿no? Alguien que haya escrito algún libro sobre... O conseguir influencers a veces. También. Que hay muchos que sí hacen cosas bien. Lo hemos hablado acá muchas veces. Pero
Pero sí es cierto de que es una experiencia que deberían de probar. Yo las recomiendo. Sean buenas, sean malas, sean diferentes, sean como sean. Es una experiencia que está linda de probar por lo menos alguna ¿Lo recomendás por encima de un servicio de catering, por ejemplo? Sí. O sea, en vez de contratar el catering... Porque tenés otro nivel. Un cocinero. A ver, un servicio de catering sabes que vas a alimentar a un montón de gente. Sí. Pero si tenés algo pequeño, igual viste que servicios de catering hay de todos los tamaños, digamos, ¿no? Obvio. Vos podés tener un catering para 10 personas como para 200. A ver, depende de... Porque si te pones exquisito me vas a decir, no, pero la cena de no sé, de los Oscar es de un nivel... Sí, pero son los Oscar. ¿Me entendés? O sea, pagan lo que sea ahí. Sí, ahí pagan lo que haya que pagar. ¿Me entendés? Bueno, con decirte que si se desocupa un asiento tienen un actor que hace como... De reemplazo. Como reemplazo mientras la persona que desocupó el asiento no está, simplemente para que cuando la cámara haga un paneo no se vea un asiento vacío. Sí, o sea, bueno, pero son cuestiones diferentes. Si vas a las experiencias, un servicio de catering, lo que pasa, yo los comparo con lo que hay acá. A mí me suena que un servicio de catering, por ejemplo, para una cena pequeña de máximo 10 personas es como un poco personal. O sea, no es una experiencia que sea muy personalizada. No es como algo y me ideal. imagino que si vos... Lo digo, me lo imagino porque no lo he vivido, pero me imagino que si vos contratás un cocinero puedes tener una experiencia más personalizada. Mucho Decirle, más. Mira, a mí tal cosa me gusta más que tal otra. Es que normalmente los que te llevan el catering son empleados de mostrador, normalmente. No son los que están encargados de hacer la comida. Claro, el que hizo la comida ya la hizo y ya está. Por ejemplo, no es lo mismo. Son cosas totalmente diferentes. No digo que una sea mejor que la otra, ojo. Contratando un cocinero tenés la posibilidad de saber cómo está exactamente hecha la comida, claro, que te diga, esto lo hice así, esto lo... ¿no? Puedes preguntarle en el momento, decir, voy, si yo hago esto o lo otro en mi casa, porque se te ocurrió una receta que no tiene nada que ver con lo que están comiendo. ¿Pero no tienen problema en enseñarte? No. ¿No? No. La cocina es práctica, es ensayo, es error, es compartir sobre todo. Pues pasa en otros ámbitos que como que hay gente que es un poco recelosa de los conocimientos que tiene. La cocina también. Y hay muchos cocineros no están dispuestos a enseñarte sus secretos. Sí, hay muchos. A ver, yo considero que la sabiduría, el conocimiento está para compartir, pero hay gente que no lo ve así. Y piensa que si comparte algún conocimiento, a lo mejor venga otro que lo haga un poco mejor y encima lo reemplace con lo que le enseñó. Sí. Hay muchos que son así. Y terminan fracasando a la larga a veces. O no, porque al no ceder sus recetas, ¿no? O su forma de cocinar, al no otorgársela, es como que le estás negando tu estilo de restaurante, si son encargados de un restaurante, ¿no? Entonces, si vos querés que todo tenga la misma temática, tenés que tratar de formarlos dentro de tu gusto. Que a veces no pasa y por eso se ven caos a veces en los restaurantes. Pero mira lo que dicen ahí, necesito uno diario, así no cocino. Que eso también es algo que se estila hacer, tener en lugares donde casas, donde en las grandes mansiones de famosos, evidentemente tienen una persona que cocina todos los días. No es lo mismo. No, es diferente, ¿no? Porque ahí sí, ese realmente es parte del servicio que trabaja en tu casa. Pero más allá de ser parte del servicio, no estás teniendo esa cocina integral, esa experiencia integral de una cena particular, eventual, ¿no? Y sino que estás teniendo, sí, comida rica, comida especial todos los días, pero es una comida diaria. No hay que sacarle el ojo a eso. Esa comida diaria puede estar dentro de un tupper en tu casa. Sí, es cierto. El de la cena no va a estar en un tupper. No, va a ser hecha especialmente para ese día. Capaz está después porque sobró, ponele. Claro, pero bueno, eso ya dependerá de cada uno, ¿no? Claro, el cocinero que va día a día normalmente te cocina o de mañana o de tarde y te hace la comida para todo el día o toda la semana. Si no lo tenés todos los días. Sí, eso queda ahí. Y... ¿Me entendés? Y te encargas vos de recalentar. No es lo mismo. Pero hay muchos cocineros hoy en día que están haciendo esto. Hay muchos que les gusta hacerlo. Así que vos esto lo recomendás. Sí, y no solo cocina. Pueden ser barman, puede ser sommelier que hablaba hoy temprano. Claro. O sea, podés tener una cata de vino en tu casa. Pero viste que una cata de cervezas. Me parece a mí que la gente como que está más predispuesta a contratar barmans que contratar gente que le cocine, sí.
¿Y qué pasa? Me parece a mí, me parece. Igual es una sensación personal. No tengo estadísticas en este momento que me lo respalden, pero es una sensación personal que como que el trabajo del barman en una barra de una fiesta, una cena o algo está como más difundido y la gente está más dispuesta a contratarlo. Y en cambio con el tema de la cocina hay mucha más gente que contrata servicio de catering. Sí, sí. Pero ¿por qué es lo que se estila acá en la vuelta? Porque todavía estamos explorando esto que es la gastronomía. Entonces, sí, recordemos que en Uruguay el tema de la gastronomía explotó hace muy poco. Sí. No es algo que, claro, no es algo que venga de hace mucho tiempo. Hace muy poco que estamos acá en Uruguay descubriendo realmente mucho más de la gastronomía. A ver, lo estamos descubriendo también lejos de lo que es Montevideo. Sí, sí. ¿No? Montevideo tiene bastantes pasos más adelantados, pero aún así le falta un montón. Voy a hacer también una transposición de todo esto. Y es que lo estamos descubriendo más, entre otras cosas, por los reality shows. Más allá, con sus cosas buenas, sus cosas malas. Es cierto. Pero lo estamos descubriendo más que nada por el tema de reality shows, ¿viste? Antes un programa de cocina era ese programa que te le ponían a las 11 de la mañana, duraba media hora y era ese cocinero que agarraba y te decía, bueno, esto lo picas así, después sacaba un plato y lo tenía hecho. Anita Durán. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. De toda la vida. Pero sí, es así. Antes la única y ahora, por ejemplo, tenés a gente como Hugo Soca que realmente lo ves haciendo la comida. Claro, son programas totalmente diferentes. Que antes no se producían. Antes tenían un espacio muy acotado, iban en un horario, eso que te digo, a las 11, ¿viste? Claro. Para que, no sé, la persona que estuviera mirando anotara la receta, ¿viste? Y en algún momento de su vida se decidiera hacerlo en su casa. Sí, sí. Hoy en día, con los reality shows, con los programas, por ejemplo, como lo que decíamos recién de Hugo Soca, está teniendo un poco más de apertura. Entonces, pienso que eso también puede favorecer a eso, ¿no? A que si de repente tenés que hacer una cena o algo, en lugar de contratarte un catering, te contrates un cocinero. Por ejemplo. Una persona especializada que lo cocine en el momento. O que pregunten, mira, necesito esto, si tenés alguno que me recomiende. Yo conozco un montón de cocineros en la vuelta que sé que puedo recomendar, o depende, si el evento me copa, también iría yo, inclusive. O sea, eso es lo de menos. Pero depende del tipo de evento y eso es que se puede lograr. Claro. Si precisan recomendaciones, pregunten, ¿por qué no? Sí, la verdad. En Casero tenemos, en nuestro Instagram sobre todo, tenemos un montón de profesionales que se dedican a la gastronomía. Porque todos los invitados que están... Los hemos invitado acá y los vamos siguiendo. Y ustedes ahí entre los que nosotros seguimos... Una gran base de datos de profesionales que los pueden llamar para una u otra cosa. Sí, aparte profesionales que se dedican un poco quizás a la comida un poco más tradicional y profesionales que están más acostumbrados a innovar. Por ejemplo, ¿no? En lugar de un cocinero que te vaya a cocinar, tener alguien especializado en gastrococtelería como es Eka. ¿Ah? Alguien especializado para hacer una cata de cafés. Sí. En tu casa, por ejemplo, que es Vero, que la podemos tener. Tenemos a alguien que hace tempé. Sí, la única persona que hace tempé en todo el Uruguay. El tempé es un fermentado de granos que se come como una barrita y súper proteica. Ese tipo de cosas la pueden encontrar en Casero Podcast. Y son experiencias totalmente diferentes, totalmente, no sé, que salen de un contexto normal y habitual que tenemos acá en Uruguay. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer acá. Lograr esta comunicación. Tenemos el mapa de Barmaids. Tenemos el mapa de Barmaids. ¿No? Que tuvimos en contacto con ellos hace poco, con Mina. Sí. Y son un conjunto de barmans que se dedican a revalorizar a las mujeres en la gastronomía. Entonces, tenemos como para darles un montón de herramientas si las quieren, ¿no? Para aprovechar, evento, claro. Para aprovechar. ¿Algún evento o algo? Necesitan un contacto. @Casero Podcast. Episodio 67. Episodio 67. Hemos llegado al final. Bien. ¿Dudas? Lo que sea. Nos preguntan. Péguenos el grito. Yo soy Nilo. Yo soy Matías. Y nos vemos la semana que viene. Buena semana.